Saludos cordiales, nosotros somos la mesa 2 y vamos a exponer el tema de diagramas UML, casos de uso y diagramas de casos de uso. Nuestro equipo está conformado por Melissa Hinojosa Cabello, Perla Maribel Gámez, José Eduardo Esmiller Sánchez, Carlos Eduardo García García, Rodolfo Hernández Castillo. Ahora le cedo la palabra a nuestra compañera Melissa, que va a hablar sobre casos de uso. yo voy a hablar acerca sobre qué son los casos de uso. La parte más difícil para diseñar un sistema informático es precisamente saber qué es lo que se tiene que construir. Ninguna otra parte del desarrollo de un sistema resulta tan difícil. Establecer los requerimientos y las interfaces que va a establecer con la gente, máquinas y demás sistemas. Los casos de uso sirven para describir precisamente qué es lo que va a hacer nuestro sistema informático. Cabe destacar que en los casos de uso su particularidad es que va a describir qué va a hacer, pero no va a describir cómo hacerlo. Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento que tendrá el sistema. Además, va a mostrar las interacciones que tendrá este sistema con otros agentes exteriores, ya sea personas, sistemas de información o algún otro software que se relacione con el mismo. En el ámbito del UML, en utilizar los casos de uso es una herramienta muy poderosa porque permite al ingeniero de software mostrarle al usuario cuáles son las especificaciones que hasta el momento él le ha dado para que así pueda ver y comparar qué es lo que hará su sistema y en determinado momento si es necesario agregar más características o mejorar las que tiene hasta el momento. Porque cabe decir que los usuarios no siempre dicen todo lo que saben qué es lo que quiere su sistema, pero no siempre saben cómo externarlo. Entonces el diagrama de caso de uso sirve mucho para mostrarle cuáles son las cosas que va a realizar el sistema de información. yo les voy a hablar sobre los diagramas de caso de uso. Un diagrama de caso de uso representa la forma en cómo un cliente opera con el sistema en desarrollo. Además, la forma, el tipo y orden en cómo los elementos interactúan. Su ventaja principal es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean especialmente útiles en la comunicación con el cliente. Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos: actor, casos de uso, relaciones de uso, herencia y comunicación. El compañero Esmiller me apoyará a describir cada uno de estos elementos. Una definición previa es que un actor es un rol que juega un usuario frente al sistema. Cabe destacar el uso de la palabra rol, pues esto representa que no define necesariamente a un usuario en específico, sino la tarea que éste representa frente al sistema. Un ejemplo puede ser un vendedor. El rol de un vendedor lo puede ejercer también el jefe de local. El caso de uso es una operación o tarea específica que es invocada por un agente externo, ya sea otro actor o otro caso de uso. Dentro de los diagramas de casos de uso existen relaciones, entre los cuales está la principal, la llamada de asociación. Este tipo de relación es la más básica, que indica la invocación desde un actor o caso de uso a otra operación. Dicha relación se representa con una flecha simple. La siguiente relación es la llamada dependencia o instanciación. Es una forma muy particular de relación entre clases, en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia, se crea. Dicha relación se denota con una flecha punteada. Generalización. Este tipo de casos de usos cumple una doble función dependiendo de su estereotipo. Estos son uso, que también se denomina como uses, y herencia, que también se denomina como extens. Este tipo de relación está orientado exclusivamente a casos de usos y no para actores. El extend se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a otro, ya sea por herencia. Y el uses se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de características que son similares entre casos de uso y se desea mantener copiada la descripción de la característica. Comenzaremos con una introducción a los casos de uso.
en donde tocaremos conceptos fundamentales sobre qué son y su importancia, inclusión y extensión de un caso de uso, además el inicio del análisis de un caso de uso. ¿Qué es un caso de uso? Bueno, un caso de uso es una estructura para describir la forma en cómo un sistema lucirá para los usuarios potenciales. Es una colección de escenarios iniciados por una entidad llamada actor, que puede ser una persona, una parte de hardware, un lapso de tiempo u otro sistema. Un caso de uso va a dar por resultado algo de valor, ya sea para el actor inicial o para otro. La importancia de los casos de uso. Podrían preguntarse, ¿para qué necesito el concepto de qué es un caso de uso? ¿O por qué no solo preguntar a los usuarios qué es lo que desean ver en el sistema y dejarlo así? En realidad no. Tenemos que crear una estructura con lo que los usuarios nos digan, y los casos de uso nos la proporcionan. La estructura se vuelve útil cuando hay que llevar la información de sus entrevistas con los usuarios y comunicarlos a los clientes y desarrolladores. Es posible volver a utilizar casos de uso. Una forma es la llamada inclusión. Es utilizar los pasos de un caso de uso como parte de la secuencia de pasos de otro caso de uso. Otra forma es la llamada extensión, que es crear un nuevo caso de uso mediante la adición de pasos a un caso de uso existente. Y por último, el inicio del análisis de un caso de uso. La entrevista con los usuarios es la mejor técnica para derivar un caso de uso. Cuando se deriva un caso de uso, es importante destacar las condiciones para iniciar un caso de uso y los resultados obtenidos como consecuencia del mismo. Haré las entrevistas a los usuarios después de entrevistar a los clientes y generar una lista de prospectos de clases. Esto le dará un fundamento en la terminología que utilizará para hablar con los usuarios. Es buena idea entrevistar a un conjunto de usuarios. El objetivo es derivar un conjunto candidato de casos de uso y todos los posibles actores. Cada caso de uso es una colección de escenarios y cada escenario es una colección de pasos. Como puede ver, estos pasos no aparecen a detalle en los diagramas. Y es que, aunque UML no lo prohíbe, la clave para hacer diagramas claros es no detallar explícitamente todo. ¿Cómo podríamos organizar la secuencia de pasos correctamente? El uso de los diagramas de caso de uso será, por lo general, el documento que el cliente y el equipo de diseño del sistema tomará como documento de referencia. Cada diagrama tendrá su propia página y por igual, cada escenario de caso de uso tendrá su propia página, en donde se listará en modo de texto A, el actor que inicia el caso de uso, condiciones previas para el caso de uso, pasos en el escenario, condiciones posteriores cuando se finaliza el escenario y el actor que se beneficiará del caso de uso. En ciertos diagramas de casos de uso podrías tener uno o más de casos de usos que quisieras organizar. Esto podría darse, por ejemplo, en una entrevista con el cliente, el cual te daría los requerimientos del sistema. Cada requerimiento de sistema representaría un caso de uso y si estos tienen características similares, tú desearías agruparlos. Esto se puede hacer agrupando los casos de usos en un paquete. Los paquetes se representan como una carpeta tabular. Y en esta carpeta tabular se van a agrupar los casos de uso que cuenten con características similares y que sean parecidos entre sí. A la hora de hacer nuestro diagrama de casos de uso, debemos de tener presente algunas reglas básicas. Primero que nada, debemos de tener un actor con un nombre representativo o un icono representativo. Los casos de uso deben de tener al menos un nombre claro y debe ser conciso. Los mismos deben de estar al mismo nivel y no tener más de 3 relaciones de extensión entre ellos mismos. Y debemos de mantener siempre en nuestra cabeza que a la hora de hacer nuestro diagrama debemos de usar el sentido común y usar siempre la regla KISS
que significa keep it simple. ¿Sí, simple? Ok. Y ahora, un ejemplo. Usaremos un foro web para nuestro ejemplo. En este tenemos 3 actores mostrados a nuestra derecha. Tenemos como primero al usuario, que se puede especializar a un usuario autenticado, y de este un moderador. Luego tenemos nuestros casos de uso dentro de nuestros límites de sistema del foro web. Afuera tenemos nuestros actores. Recordemos que es muy importante tenerlos afuera, ya que puede hacer confuso nuestro diagrama. Dentro de nuestro sistema vemos que el usuario puede ingresar al sistema, ver la lista de mensajes y leer un mensaje sin estar autenticado, ya que el autenticado puede crear un nuevo mensaje y responder un mensaje del foro. El moderador puede aprobar un mensaje o rechazarlo, al igual que ver la lista de mensajes . A continuación va a haber otro ejemplo, el cual es de una máquina recicladora. Para empezar, antes de todo debemos de saber qué es lo que nos piden. Aquí tendremos que hacer un controlador para esta máquina con las siguientes especificaciones. Registrar el número de ítems ingresados. Imprimir un recibo en el cual muestre lo depositado, el valor de cada ítem y el total. Además que el usuario y el cliente presionen un botón de comienzo. Además tiene que haber un operador que sepa cuántos ítems han sido retornados en el día. Al final de cada día el operador tiene que mostrar un resumen de todo lo depositado en el día. Además de otras funciones del operador, como el cual de que pueda cambiar la información asociada a los ítems y de dar una alarma en caso de que el ítem se atore o no haya un papel. Bueno, ahora les mostraremos cómo sería el diagrama. Primero que todo tenemos que identificar a los actores, que en este caso sería el cliente y el operador, que son los que van a tener una comunicación con el sistema de la máquina de reciclaje. Después de esto tenemos que saber qué va a hacer cada actor. Aquí tenemos que el cliente lo que va a hacer es depositar el objeto llamado ítem, y el operador lo que va a hacer generar un reporte y tener la opción de cambiar el ítem. Después, al depositar el ítem sabemos que puede ser una botella, un tarro o una java, que estas vendrían siendo unas herencias del caso de uso depositar ítem. También para imprimir el recibo sabemos que vamos a usar el caso de uso depositar ítem y generar el reporte diario. Y por último, aquí mostramos cómo queda el diagrama finalizado. Como vemos, todo está entrelazado en los actores, que es el cliente y el operador. En conclusión, tenemos que los diagramas de casos de uso son usados para mostrar a nuestros clientes cómo nuestro sistema funciona, y mediante una entrevistas con ellos podemos derivar los mismos y hacerlo más efectivo. Muchas gracias por su atención. Esperemos les haya gustado. Esperemos que lo hayan comprendido. Esto es todo por el momento. Y esperamos aprobar la materia. Saludos para el profe de ti.